Bueno chicos, continuamos con la seguidilla de videos del sistema respiratorio. En este caso vamos a hablar de la fisiología respiratoria, de todo aquello que nosotros hacemos involuntariamente para que el oxígeno ingrese a nuestro cuerpo. Recuerden que cada vez que hablamos de fisiología nosotros estamos hablando de funcionamiento, ¿está bien? Ese es el sinónimo para hablar de fisiología. Nosotros vamos a visualizar cómo es que funciona nuestro sistema respiratorio y de qué manera es que ingresa ese oxígeno a nuestro cuerpo. Como primera medida, tengamos en cuenta que nosotros, como seres termodinámicamente adaptados al medio, intercambiamos permanentemente materia y energía con el medio. A eso es lo que nosotros llamábamos homeostasis, ¿sí? Es un equilibrio que es estacionario, es un equilibrio que es dinámico, ¿está bien? Pero que permite las condiciones de adaptación de cada uno de nosotros hacia las condiciones del medio. El hecho de que nosotros podamos incorporar oxígeno, ese oxígeno es el que proviene desde el mismo oxígeno que se encuentra en la atmósfera, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros incorporamos oxígeno, a ese acto lo vamos a llamar inspiración. Se van a producir una serie de sucesos uno atrás de otro, ¿sí? Que van a dar lugar para que ingrese el oxígeno al cuerpito de ustedes. En este momento, cuando ustedes están inspirando, ¿sí? El diafragma de ustedes, acuérdense de la analogía que yo hice con la jeringa, el diafragma de ustedes desciende. Al descender está comprimiendo a todos los órganos que están por debajo, que son los órganos del aparato digestivo. La parrilla costal en este momento se extiende, se distiende, se eleva, ¿sí? Los músculos del tórax se abren hacia adelante, se elevan, ¿sí? Y lo que hace básicamente es permitir esto, ¿sí? Que se amplíe el volumen de la cavidad torácica y que por eso el oxígeno del aire tienda a ingresar, ¿sí? En segundo lugar, cuando ustedes expiran, el diafragma asciende, vuelve a su posición original, ¿sí? Los músculos de y la parrilla costal vuelven a su posición original, se contraen, se relajan, ¿sí? Y ustedes de esta manera pueden expulsar el dióxido de carbono que necesitan sacar del cuerpito. A estos dos procesos, inspiración y expiración, es a lo que nosotros conocemos como mecánica ventilatoria. La sumatoria de la inspiración y la expiración hacen a esa palabra que ustedes conocen eventualmente que se llama ventilación, que no es lo mismo que oxigenación. Oxigenación es otra cosa, es un acto, ¿sí? Es oxigenar a un paciente cuando al paciente le falta, entre comillas, aire, ¿sí? La ventilación es la sumatoria de estos dos procesos, la inspiración y la expiración. La inspiración, aquel proceso por el cual el aire ingresa a los pulmones, ¿sí? El oxígeno ingresa, y la expiración, aquel proceso por el cual desde la vía aérea se extrae el dióxido de carbono desde la región alveolar hacia afuera. Todo esto se da por una sucesión de pasos a seguir respecto de las estructuras propias que tiene el aparato respiratorio. El diafragma, ¿sí? Que durante la inspiración desciende, comprime los músculos del abdomen, los órganos del abdomen. Esta parrilla costal y los músculos intercostales se distienden, ¿okay? Se contraen hacia adelante, los pulmones se estiran, ¿sí? Como que se alargan, y de esta manera se produce la entrada de oxígeno. Cuando el diafragma se relaja, asciende, ¿sí? Vuelve a su posición original, la parrilla costal y los músculos intercostales vuelven a su posición original, los pulmones vuelven a su posición original y ustedes extraen el dióxido de carbono. Ese es el proceso de ventilación, lo que se lo llama también mecánica ventilatoria, ¿sí? Ahora, oxigenar es otra cosa y tiene que ver mucho más con la praxis que con esto que estamos hablando en este momento, que es el proceso de la mecánica ventilatoria. Ahora bien, como seres humanos, nosotros estamos inmersos en un ambiente al cual nos tenemos que adaptar. Y resulta que ustedes miran todos los días el noticiero y escuchan cuando la señora o el señor del pronóstico del tiempo dicen: el viento sopla a 10 kilómetros por hora. Hoy se pronostican lluvias para tal hora. El cielo va a estar bla, 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 bla. Y dicen, la presión
es de 1080 hectopascales, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el ambiente, ¿sí?, que nos rodea está conformado por una mezcla de gases. Entre esos gases hay nitrógeno, hay oxígeno y hay dióxido de carbono y otros gases más tales como el helio y demás. El nitrógeno va a participar de la formación de aire ambiental en un 78%. El oxígeno va a participar en esa formación de lo que llamamos aire ambiental en un 21%. Y el resto de los gases lo va a hacer en una proporción, lo cual incluye el dióxido de carbono, en un 1% aproximadamente. Ese aire ambiental que nos rodea tiene una presión de superficie. Esa presión se mide en milímetros de mercurio, mmHg, como ustedes pueden observar acá en la imagen, ¿sí? Y cada gas en esa mezcla de gases, que es el aire ambiental, tiene una presión propia. A esa presión propia de cada gas en esa mezcla de gases se la denomina presión parcial. De manera tal que ustedes en el aire ambiental van a tener una presión parcial de nitrógeno, una presión parcial de oxígeno y una presión parcial de dióxido de carbono, de helio y demás gases que componen a la mezcla de aire ambiental. La presión ambiental se la denomina, a esa presión que ustedes escuchan en el noticiero, se la denomina presión atmosférica, es la presión de la atmósfera. ¿Sí? Esta atmósfera va a tener una presión total de 760 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo decir, una atmósfera de presión. Esta presión va a estar modificándose a medida que esta presión se da a nivel del mar, es decir, ahora, en donde nosotros estamos en equilibrio. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ascendemos en altura? Cuando ustedes se van a lugares de vacaciones que están mucho más arriba del nivel del mar, a 3.800 metros, a 2.500 metros. Esto pasa mucho en lugares en los que, por ejemplo, imagínense, se me ocurre en este momento Perú, por ejemplo. La presión de la ciudad de Lima a nivel del mar va a ser a 760 milímetros de mercurio. Pero a medida que yo ascienda en altura y quiera ir a pasear a lugares, por ejemplo, que estén ubicados a más altura, como es, por ejemplo, Machu Picchu, ¿sí?, la presión atmosférica va a cambiar. La presión atmosférica cambia y por lo tanto va a cambiar mi oxigenación. ¿Por qué? Porque yo me oxigeno gracias al oxígeno del ambiente. En este sentido, lo que tenemos que hacer es una cuenta, ¿sí? No importa, pero la presión parcial de oxígeno en la mezcla ambiental de la ciudad de Buenos Aires, donde estamos en este momento, ¿sí?, es de aproximadamente 150 milímetros de mercurio, 159 milímetros de mercurio, como dice la imagen. Esos 159 milímetros de mercurio de presión de oxígeno son los que van a ingresar a nuestro cuerpo a través de la vía nasal. Pero acuérdense que en la nariz ese aire se filtraba, se humidificaba y se calentaba. Y cuando ustedes calientan algo, ¿sí?, calientan agua para tomar mate, hay vapor. Por lo tanto, parte de ese aire se va a ir condensando en lo que se llama vapor de agua. Quiere decir que el oxígeno va a ingresar a mi cuerpo con una presión de 159 milímetros de mercurio, pero a medida que vaya avanzando por la vía aérea hasta llegar a los alvéolos, ¿sí?, esa presión va a ir disminuyendo. Cuando llega a los alvéolos, esa presión de oxígeno ya no va a tener más 159 milímetros de mercurio, va a tener aproximadamente unos 105 milímetros de mercurio, entre 105 y 110. ¿Por qué? Porque el resto lo fui perdiendo a lo largo de toda la vía aérea, porque además lo humidifiqué. Entonces transformé parte de ese aire en agua, en vapor de agua. Esto es lo que pasa permanentemente en el cuerpo de ustedes. El oxígeno ambiental va a ingresar con una determinada presión, ¿sí?, pero cuando llegue al alvéolo, esa presión va a estar disminuida. Y es lo que
también pasa cuando ustedes se van de vacaciones. Entonces fíjense lo que va a pasar. Dice la pregunta, ¿qué pasa con la presión al aumentar la altitud? Disminuye, ¿sí? A mayor altitud, ¿sí? La presión disminuye. Piensen, ¿sí? Yo me voy desde la ciudad de Lima o me voy desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Salta. Inmediatamente les dicen, come un caramelo de coca por si te apunás. Ese apunar significa que ustedes como que van perdiendo contacto con la realidad, porque se van quedando sin aire. Por lo tanto, es verdad, a medida que yo asciendo, la presión de oxígeno disminuye. Si disminuye la presión de oxígeno, quiere decir que mis alvéolos están recibiendo poco oxígeno. Por lo tanto, ustedes empiezan a entrar en las condiciones que se denomina hipoxia. Está llegando poca agua al tanque. ¿Está bien? Poca agua al tanque. Empiezo a entrar en condiciones de hipoxia. El cuerpo de ustedes lo sensa a eso. Automáticamente, el primero que lo va a censar es el riñón, aunque no lo crean. El riñón va a detectar que va a existir una poca perfusión tisular. Escuchen la palabra, poca perfusión tisular. Es decir, está circulando poco aire, poco oxígeno, perdón, por la sangre. Algo tengo que hacer, dice el riñón. El riñón, que en realidad lo que la gran mayoría de la parte de la gente piensa es mentira, no solamente sirve para formar orina, sino que entre otras cosas sirve para lo que se llama el mantenimiento del medio interno constante de ustedes. El riñón va a secretar una hormona que se va a denominar, que se llama eritropoyetina. Esta hormona va a estimular a la médula ósea de ustedes para que empiece a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué necesito más glóbulos rojos? Porque necesito captar oxígeno, para que ustedes no se me mueran en el medio de Salta. ¿Está bien? Por lo tanto, al aumentar la capacidad de producción de glóbulos rojos, capto más oxígeno y eso evita que ustedes se me mueran en la altura. Por eso también les dicen, coman el caramelo de coca, ¿sí? Para evitar que se apunen. Están dando un método preventivo para evitar entrar en ese estado de hipoxia. ¿Está bien? Eso como primera medida, acuérdense. En el ambiente, la presión es de 760 milímetros de mercurio. Pero adentro del cuerpito de ustedes, ese oxígeno que llega va a llegar a una presión de 109, 110, 105 a 110 milímetros de mercurio. Mucho más baja. Traducido a la bioquímica y a lo que venimos trabajando hasta ahora, nosotros vamos a decir que hay mayor concentración de oxígeno en el aire, ambiente, que en el cuerpito de ustedes. ¿Sí? Con este concepto vamos a entrar a trabajar en la fisiología respiratoria, teniendo en cuenta que en el ambiente hay mayor concentración de oxígeno, ¿sí?, que en el interior de los alvéolos de ustedes. Fíjense, ¿cómo es la concentración de oxígeno a nivel del aire atmosférico? 159 milímetros de mercurio. Una vez que ingresa por la vía nasal, empiezo a perder presión, ¿sí? Ya baja un poquito a 149. A nivel alveolar, fíjense lo que pasa, llegamos más o menos a 104, entre 104 y 110 milímetros de mercurio. Fíjense todo lo que fui perdiendo de presión hasta llegar al alvéolo, ¿sí? Hasta llegar a nivel alveolar. Entonces, algo tendrá que ver esta concentración de presión en el aire alveolar. Y es básicamente el fundamento del por qué se produce esta difusión de gases, el por qué se produce este intercambio gaseoso y el cómo se produce este intercambio gaseoso. A su vez, chicos, es importante considerar lo que les acabo de decir de la inspiración y la expiración. Cada vez que ustedes se inspiran, el diafragma desciende, aplasta los órganos del abdomen, ¿sí?, y la parrilla costal de ustedes, al igual que los músculos intercostales, se ensanchan. Aumenta el volumen de la caja torácica. Al aumentar el volumen de la caja torácica, ¿sí?, al aumentar el volumen de la caja torácica, la presión dentro de la cavidad torácica de alguna manera desciende y eso hace que el aire ingrese. ¿Está bien?
De nuevo, va a ingresar con una cierta presión, pero va a ir perdiendo fuerza hasta llegar al alvéolo. ¿Sí? Fíjense cómo cambia tanto este oxígeno, que a nivel del aire, de nuevo, tenemos 160, 159 milímetros de mercurio. A nivel del alvéolo estamos en 104, 110 más o menos. ¿Sí? Pero fíjense cómo desde el alvéolo este oxígeno se va luego a ir hacia las arterias, ¿sí? Y la presión va a seguir bajando. Luego de la arteria se va a ir hasta la región de los órganos y las células, ¿sí? Y va a seguir bajando hasta volver por el retorno venoso ya prácticamente hecho dióxido de carbono, y cómo esa presión también a su vez sigue bajando. Es decir, ingresa con una presión bastante grande, ¿sí? Pero cuando llega al alvéolo como que pierde fuerza. Pero no es que pierde fuerza y yo pierdo oxígeno en el medio, ¿sí? Mis alvéolos son estructuras altamente organizadas, capaces de tomar lo que necesitan, ¿sí? Y ese oxígeno, básicamente, va a ingresar, ¿sí? Al alvéolo con una determinada presión. Fíjense acá de nuevo está marcado, lo vamos a señalar en 100. Y ese oxígeno tiene que pasar hacia la zona de los vasos, porque tiene que circular en sangre. Ese oxígeno va a pasar y va a pasar por un proceso de difusión. Y si ustedes hacen memoria, cuando dijimos que la difusión era un proceso por el cual las estructuras pasaban de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, lo que estamos haciendo básicamente es una difusión de gases. Desde el medio ambiente que nos rodea, ¿sí? Donde hay una mayor concentración de gases, hacia el medio interno de ustedes, donde hay una menor concentración. Entonces, el proceso de hematosis se produce en la región del alvéolo, ¿sí? Entre el alvéolo y los capilares sanguíneos, ¿está bien? Y se va a dar justamente por difusión, porque hay un pasaje de gases de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y se va a dar también por un proceso de diferencias de presión, ¿sí? Se va a dar por un proceso de difusión y de diferencias de presión. Y acá ustedes tienen que tener en cuenta estos valores, ¿sí? Fíjense, marcamos 100 a nivel del alvéolo de oxígeno, pero marcamos 95 a nivel vascular, ¿sí? Hay diferencia de presión también. Entonces, la hematosis va a ser el intercambio de gases que se produzca entre el alvéolo y los vasos capilares. ¿Por qué se va a dar? Por un proceso de difusión, desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Eso es lo que justifica a la hematosis per se, ¿sí? Y a su vez se va a dar por una diferencia de presiones entre la presión del gas, en este caso oxígeno, a nivel alveolar, y la presión de gases en los capilares. Si quieren verlo de otra manera, fíjense cómo es la concentración de dióxido de carbono. A nivel venoso tenemos una concentración de 46, ¿sí? Pero cuando el dióxido de carbono tiene que ser expulsado, fíjense cómo también va perdiendo fuerza. La presión disminuye y se va a 40 milímetros de mercurio. Y también se va a dar por un proceso de difusión, desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, 3 cuestiones a tener en cuenta. Número 1, la hematosis se produce a nivel alveolar, ¿sí? Entre el alvéolo y los vasos capilares. ¿Por qué se produce? Por un proceso de difusión, ¿sí? Donde el gas difunde desde un lugar de mayor concentración, como es el ambiente, o bien en el caso del dióxido de carbono, como es el capilar venoso, hacia el alvéolo, ¿sí? Hacia un lugar de mayor concentración, que son los vasos sanguíneos, ¿está bien? O en el caso del dióxido de carbono, hacia el medio ambiente externo. Y se da por una diferencia de presiones, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Hay diferencia de presiones entre el alvéolo y los vasos, por eso los gases difunden, ¿está bien? No tienen mayores problemas para pasar, porque son gases, ¿sí? Difunden, no tienen problemas, no es que son otro tipo de moléculas que van a tener que pedir permiso a la CIA para entrar. En este caso los gases no van a tener mayores problemas.
Fíjense de nuevo en esta imagen cómo se grafica claramente cómo es la presión parcial de oxígeno en los diferentes compartimientos que estamos trabajando, ¿sí? Miren, a nivel alveolar llegamos con una presión de 150 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero a nivel ya de los vasos capilares, ¿sí? Arteriales, en este caso es color rojo, ¿sí? Fíjense cómo la presión desciende a 100, ¿sí? Y fíjense a nivel venoso cómo este oxígeno también va a circular a 40 milímetros de mercurio. Y ustedes me van a decir, oxígeno, vena, sí, raro, ¿no? Ok, lo van a ver cuando veamos cardio, lo van a terminar de entender mejor a esto que estoy haciendo referencia. Y en esta imagen de acá arriba, que es lo mismo que está acá, ¿sí? Fíjense cómo a nivel del alvéolo ya esta presión disminuye muchísimo, ¿sí? Este aire a 50 milímetros de mercurio, 150 milímetros de mercurio que está en el ambiente, cuando ingresa por la cavidad nasal donde es filtrado, humedecido, ¿sí? Y calentado, al calentar ustedes algo largan vapor de agua, ¿sí? Se va perdiendo presión. Se pierde tanta presión que cuando el aire llega a el alvéolo, esta presión marca 105 milímetros de mercurio. Y este oxígeno que ustedes acaban de ingresar, ¿sí? O2 es oxígeno, P es presión, ¿sí? Este oxígeno que ustedes acaban de ingresar tiene que pasar sí o sí del alvéolo al capilar sanguíneo, ¿sí? ¿Y cómo va a ser? Por un proceso de difusión, desde donde hay mayor concentración de gas, que es en el medio ambiente, hacia donde hay menor concentración, que es en la zona del alvéolo, ¿sí? En la zona del vaso capilar, ¿está bien? Se va a ir perdiendo fuerza, se va a ir perdiendo presión, y a medida que este oxígeno vaya circulando por la sangre, también va a ir perdiendo presión, ¿sí? Recuerden también que es necesario que el oxígeno llegue hasta la última célula del cuerpo donde va a ser tomado y va a ser utilizado, y este oxígeno se va a intercambiar también por dióxido de carbono, que es el que va a hacer el recorrido contrario. ¿Está bien? Entonces vamos a ir perdiendo fuerza, vamos a ir perdiendo presión, y este proceso particular y de importancia que tiene el aparato respiratorio, que es la hematosis o intercambio gaseoso, se va a dar por difusión y por diferencia de presiones entre el dióxido, ¿sí? Entre el alvéolo y los vasos capilares, ¿sí? Y la concentración de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel alveolar. Esto que ustedes ven acá es una espirometría. Es un examen que se hace de la capacidad ventilatoria, ¿sí? De un paciente. ¿Está bien? Lo que ustedes miden acá es básicamente la actividad respiratoria. Tengan en cuenta que los pulmones realizan aproximadamente unos 12 movimientos inspiratorios y expiratorios en un minuto. Y esto es lo que marca la frecuencia respiratoria. A eso se llama frecuencia respiratoria o también se la denomina eupnea. Cuando esta frecuencia respiratoria está acelerada, ¿sí? Es decir, cuando hay un aumento en estas ventilaciones, ¿sí? Eso se denomina taquipnea, y cuando esta frecuencia respiratoria o esa mecánica ventilatoria se ve enlentecida, ¿sí? O hay una disminución severa, a eso se lo denomina bradipnea. ¿Está bien? Bien, esto es un examen funcional de la vía aérea. Ustedes acá lo que están analizando, lo que van a analizar son volúmenes y capacidades pulmonares. Hablamos de volúmenes y hablamos de capacidades, ¿por qué? Porque lo que estamos analizando es la entrada y salida de gas. Cuando ustedes hablan de gases, van a ver más adelante, se aplican un montón de leyes físicas que tienen que ver con leyes de los gases, básicamente. Tales como son la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y demás, que tienen que ver con ciertas características de los gases, tales como capacidad, volumen, presión, ¿sí? Esas tres características principalmente miden o hacen a la capacidad de un gas. ¿Por qué? Porque en el estado sólido, que son los tres estados que se presentan la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso, las partículas en el estado sólido, imagínense por ejemplo cualquier estructura que ustedes tengan en la mano en este momento, un mate, ¿sí? Ustedes van a agarrar a esa cosa que se llama mate. El mate está formado por átomos y estos átomos están tan unidos entre sí, están tan atraídos entre sí, que no se mueven. Por eso ustedes agarran una cosa que se llama mate y es sólido. Salvo que yo le tire con muchísima fuerza y lo rompa, esas partículas no se rompen.
tienen tanta fuerza de atracción que permanecen absolutamente unidas. En el líquido, las moléculas no están tan unidas, ¿sí? Hay fuerzas de atracción, obviamente, pero las partículas no están tan unidas. ¿Está bien? En el caso de un gas, el gas es como si yo encerrara a un montón de gente junta en una habitación durante un mes, sin darles de comer, sin nada. Esta gente inmediatamente va a empezar a buscar vías de escape. Los gases hacen eso. Son un montón de moléculas de gas encerradas en un lugar hiperhermético cerrado que permanentemente buscan escaparse. Por eso cada vez que ustedes destapan una latita, ¿sí? O destapan una gaseosa, escuchan el es como que, ¡ay!, se escaparon. Los gases, al estar dentro de un recipiente cerrado, tienden a golpear contra las paredes del recipiente, ¿sí? Ese golpe contra las paredes del recipiente, a eso se lo denomina presión, ¿sí? Las moléculas que circulan por la sangre, ¿sí? La sangre que golpea contra las paredes de los vasos, eso hace la presión, ¿sí? En una arteria o en una vena. ¿Está bien? Entonces, los gases encerrados en un envase permanentemente se van a mover y van a chocar contra las paredes del recipiente. Son movimientos muy enérgicos, ¿sí? Por eso, cada vez que se habla de gases, siempre se va a hablar de volúmenes, que es el lugar en el que están encerrados, a los cuales se tienen que adaptar, ¿sí? Presión, que son estos golpes que los gases pegan a las paredes porque quieren que les abren la puerta, porque ellos necesitan ser libres, ¿sí? Y las capacidades que hacen a esto de básicamente el lugar a donde están encerrados y digamos, el volumen, ¿está bien?, de ese lugar. Lo que estamos viendo acá es una espirometría, es un estudio funcional de la vía aérea, ¿sí? Y lo que estamos midiendo acá son las capacidades de los gases, ¿sí? Los volúmenes de los gases, ¿está bien? La sumatoria de los volúmenes nos va a dar capacidades del gas. Como primera medida, ustedes van a ver acá rayitas, ¿sí? Estas curvaturas van a indicar ciertos volúmenes. En una respiración normal, ¿sí?, trazada con esta línea en horizontal, ¿está bien? Esto se denomina volumen corriente. El volumen corriente es el volumen de aire que se inspira y se expira en una respiración normal, ¿sí? Este volumen corriente tiene aproximadamente un valor de unos 500 mililitros aproximadamente. Ahora, yo les digo, chicos, ustedes acá les digo, chicos, inspiren y expiren normalmente, inspiren y expiren normalmente. Ahora de golpe les digo, chicos, hagan una inspiración forzada, tomen fuerza y tomen aire. Tomen fuerza y tomen aire. Fíjense cómo la curva asciende, ¿sí? Tomen fuerza y tomen aire, tomen fuerza y tomen aire. A eso se lo denomina volumen de reserva inspiratoria, es decir, es el aire que ustedes pueden ingresar al pulmón, ¿sí?, en una inspiración forzada. Esto es cuando yo les digo tomen fuerza, ¿sí?, e inspiren. Y tiene un valor aproximadamente de unos 3.000 mililitros. Ahora les digo, chicos, así como tomaron aire con fuerza, expulsen ese aire con fuerza, es decir, expiren con fuerza. Eso se llama volumen de reserva expiratorio y tiene que ver con la capacidad que ustedes pueden de expulsar ese aire, ¿sí?, después justamente de una expiración normal. Y tiene un valor aproximadamente de unos 1.100 mililitros. Ahora, si ustedes creen que entre cada inspiración y cada expiración, ya sea forzado o normal, se quedan sin aire, están equivocados. Porque siempre queda aire guardado en el pulmón. Y a eso se lo llama volumen residual. Existen aproximadamente 1.200 mililitros de aire que siempre permanecen en los pulmones, ¿sí? No se eliminan, siempre están ahí, ¿sí? Se lo llama volumen residual, ¿está bien? Ahora, esto que ustedes ven acá, que se denomina capacidad vital, tiene que ver con la mayor cantidad de aire, ¿sí?, que puede ser expirada después de una expiración máxima, ¿sí? Es decir, ¿cómo explicarlo? Es la suma del volumen corriente, por así decirlo, y de los volúmenes de reserva inspiratorio y expiratorio, es decir, es la cantidad de aire. ¿Está bien? Y tiene un valor total de 4.600 mililitros.
¿Qué será la capacidad pulmonar total? Bueno, la capacidad pulmonar total justamente responde a la sumatoria de todos los volúmenes que dijimos recién. El inspiratorio, el expiratorio, el residual, el inspiratorio forzado y demás, y tiene aproximadamente un total de 5.800 a 6.000 mililitros. Esto es un examen respiratorio, ¿sí? Haciendo esto a un paciente nosotros podemos determinar si existen obstrucciones a nivel de la vía aérea o si existe alguna obstrucción a nivel de algún flujo respiratorio particular, ¿sí? Analizando este tipo de estudios se pueden visualizar incluso determinados tipos de patologías que se van a comprobar después con exámenes, por supuesto, complementarios, ¿sí? No es que nos quedamos con este estudio nada más. En este caso, ustedes lo que van a ver es básicamente las mediciones de las capacidades y los volúmenes pulmonares, ¿sí? Pero en un comparativo entre lo que son la mecánica ventilatoria de un chiquito, ¿sí? y de un adulto, perdón. Ustedes van a ver cómo va a variar, ¿sí? esa capacidad pulmonar desde un bebé hasta un adulto, ¿sí? y cómo en el adulto, ¿sí? se pueden visualizar alteraciones a nivel propio de las condiciones de vida del paciente, ¿sí? Piensen que un paciente fumador, que un paciente con enfermedad obstructiva crónica, pulmonar obstructiva crónica, un paciente con fibrosis quística, un paciente con cierto tipo de patología a nivel pulmonar, ¿sí? va a tener disminuida su capacidad respiratoria, ¿sí? Se hace el comparativo para que ustedes vean básicamente cómo es esto en un niño y cómo es en un adulto. Pero cada vez que ustedes tienen un bebé, ¿sí? O trabajen en neonatología o trabajen en alguna maternidad, ustedes van a ver que cada vez que el niño nace, se le hacen un montón de estudios al chiquito en el mismo momento, ¿sí? Se le hace el Apgar y demás, y a su vez también se controla la función respiratoria. Piensen lo siguiente. Cuando ustedes están en la panza de mamá, ustedes reciben absolutamente todo de mamá. Comen, duermen, todo y reciben incluso anticuerpos de mamá, reciben defensas, ¿sí? Es decir, tienen todo servido, están en lo que se llama un estado de nirvana. Ahora, las partes de su cuerpito, ¿sí? Se terminaron de formar, ¿está bien? Pero todavía no están trabajando solas. Entonces, se dice que el primer trauma de la vida es el trauma del nacimiento. ¿Por qué? Porque ni bien ustedes contactan con el mundo como seres humanos, es decir, como no natos, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es respirar. Y esa respiración al chiquito le molesta, ¿sí? Eso se llama trauma de Spitz y quizás lo vean un poquito más adelante. Es decir, tiene que empezar a movilizar esa capacidad funcional. Entonces, una de las cosas que ustedes van a notar con bebés que tienen patología respiratoria y se van a dar cuenta es si hay algún tipo de patología a nivel respiratoria, se va a dar justamente a nivel alveolar. El bebé no está haciendo un buen intercambio gaseoso. Y cuando el bebé no está haciendo un buen intercambio gaseoso, esto se puede deber a varios factores, a una patología cardíaca y demás, pero hay uno en particular y de mucha importancia que tiene que ver con el surfactante pulmonar. El surfactante del alvéolo, ese líquido que hacía que el alvéolo no se colapse, ¿sí? También se forma en la vida embrionaria. Y cuando no se forma suficiente factor surfactante, estos alvéolos básicamente están colapsados. Por lo tanto, el chiquito está con una coloración particular en su piel y mucosa, ¿sí? Está sin aire, está sin oxígeno. ¿Está bien? Pero sepan que tiene que ver con esto. Lo mismo, ¿sí? A medida que el nene va creciendo, supónganse que el chiquito tiene asma, bueno, tiene que ver también con este factor surfactante. Acá llegamos a una imagen en donde nos habla justamente de la composición del área alveolar, tanto de dióxido como de oxígeno, ¿sí? Y que estas condiciones pueden variar de acuerdo a muchos factores. En este caso vamos a aplicar las leyes de los gases. No me voy a detener mucho acá, ¿sí? Porque van a tener un video particular de ellas. Pero fíjense que por eso me vengo a esta diapositiva, ¿sí? Las principales leyes de los gases son las leyes de Dalton, la ley de Boyle, la ley de Henry y la ley de Fick, y que tienen que ver justamente con esas tres características que yo les nombré antes,
¿sí? La presión, el volumen, la capacidad, ¿sí? Cuestiones que son propias de un gas en un estado ideal de análisis, ¿sí? Pero que hacen justamente al proceso que estamos analizando ahora, a la hematosis. Y recuerden que esta hematosis se produce a nivel alveolar, ¿sí? Por un pasaje de gases a través de un proceso de difusión desde el alvéolo a los capilares sanguíneos y por diferencias de presiones. Entonces, algo de todas estas leyes va a tener que ver con todo este proceso de respiración, tiene que ver, pero van a tener un videíto particular de estas porque hablarles ahora de ellas con toda la cantidad de conceptos nuevos es bastante molesto, ¿sí? Esto también es un poco más técnico, pero sepan que los pulmones de ustedes, cada uno de los alvéolos de ustedes, vamos de nuevo, los pulmones, ¿sí? Que están divididos en lóbulos. Cada lóbulo está formado por bronquios, ¿sí? Estos bronquios que se van a dividir hasta 37 veces hasta terminar en los alvéolos, ¿sí? Cada región del pulmón, es decir, cada lóbulo, va a tener, ¿sí? Diferente manera de oxigenarse. Va a haber regiones del pulmón en donde yo voy a encontrar más oxígeno, va a haber regiones del pulmón donde yo voy a encontrar más dióxido y así sucesivamente. Eso hace lo que se llama relaciones de ventilación-perfusión, ¿sí? Por eso muchas veces los pacientes que presentan patología pulmonar pueden llegar a presentar patología en algún lugar, pero en otro no, ¿sí? O bien en regiones donde debería haber mayor manifestación de ventilación no se observa tanto. Esto lo van a notar mucho cuando tengan que ocultar, ¿sí? Tengan que colocar el estetoscopio y empiecen a escuchar, ¿sí? Empiecen a escuchar a ver si hay ruidos o no hay ruidos. Esto ustedes lo comprueban incluso cuando van al médico. Cuando el tipo les dice, tome aire y expire, ¿sí? Tome aire y expire profundo, larguelo por la boca, y mientras tanto en su espaldita va bajando el estetoscopio, o lo va subiendo, lo va moviendo, es porque está de alguna manera chequeando estos lugares pulmonares, estos lóbulos o segmentos pulmonares, en los que supuestamente va a interpretar que hay mayor perfusión de gas o mayor ventilación, sí o menor, ¿sí? Lo que estoy chequeando es eso. Y en base a eso yo puedo escuchar, por ejemplo, si ustedes tienen ruidos, ¿sí? Si hay moco, cómo es ese flujo de aire, si es laminar, es decir, si no escucho nada, o bien si es turbulento, que es cuando yo les digo, bueno, tiene moco en la vía aérea, tiene bronquitis, ¿sí? Por ejemplo. Para eso se hace esta relación de ventilación-perfusión, para efectivamente visualizar qué tanta cantidad de aire llega a cada región pulmonar. Esto ya tiene mucho que ver con la patología pulmonar, ¿sí? Y con cómo se distribuyen, ¿sí? Estos gases a nivel de los capilares y cómo es que se produce esta distribución a nivel del árbol bronquial propia de cada pulmón. Este es el proceso de hematosis tal como lo vinimos comentando recién. Entonces, presten atención. Acá tenemos nuestro alvéolo, representado siempre como una pelota, ¿está bien? Rodeando el alvéolo tenemos vasos capilares, color rojo, arteriales y azules, venosos. Entonces, lo que ustedes ven acá con PO2 es la presión de oxígeno y PCO2 es la presión de dióxido de carbono. Noten que hay una presión de oxígeno y dióxido en el alvéolo y noten que hay una presión de oxígeno a nivel capilar. Noten que hay una presión de oxígeno y dióxido a nivel del capilar venoso, ¿sí? Y recuerden, el objetivo es que el oxígeno ingrese y que el dióxido de carbono salga. ¿Cómo se produce la hematosis? Bueno, la hematosis es el intercambio de gases, ¿sí? Entre el alvéolo y el vaso capilar, tanto venoso como arterial, ¿sí? Donde el oxígeno ingresa, ¿sí? Y se extrae dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo va a pasar este oxígeno? Bueno, va a pasar por difusión. ¿Y qué era la difusión? La difusión era el lugar a donde había mayor concentración de algo hacia un lugar donde había menor concentración de algo. En el aire ambiente hay mayor concentración de oxígeno, ¿sí? Por eso cada vez que ustedes se inspiran, se amplía la caja torácica, se amplía el volumen torácico, el aire ingresa. Por lo tanto, acá tenemos oxígeno que ingresa.
¿Cómo se va a dar este proceso? Por diferencia de presiones. De nuevo, fíjense, el dióxido de carbono tiene que salir. Miren la presión parcial que tiene el dióxido de carbono, 46, ¿sí? ¿Y cuánto tiene el alveolo? 40. Por lo tanto, el dióxido de carbono difunde desde un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. Es decir, por difusión y a su vez por diferencias de presión. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el proceso de hematosis? Es el intercambio de gases. ¿Entre qué y qué? Entre el alvéolo y los vasos capilares, tanto sanguíneos como arteriales, ¿sí? Venosos como arteriales. ¿Y por qué se produce? Por diferencias de presión. Entre el aire externo, si ustedes quieren, el aire alveolar, o bien entre la presión de los gases a nivel vascular, que son los vasos, ¿sí? Y el alvéolo. Esto es lo mismo, ¿sí? Acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Fíjense que lo que estamos mostrando es el alvéolo, ¿sí? La entrada de oxígeno, la presión parcial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio y cómo va a pasar hacia el capilar venoso, hacia el capilar arterial, ¿sí? Y la presión de dióxido de carbono, también desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿sí? El oxígeno ingresa nuevamente, perdón, me estaba ahogando. El oxígeno va a ingresar nuevamente por diferencia de presión, por difusión, ¿sí? Desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿sí? De nuevo, ¿sí? Acá tienen resumido todo el proceso que les acabo de decir. ¿Cómo se produce? ¿En dónde? En el alvéolo. Entre el alvéolo y los vasos, ¿sí? Tiene lugar por una difusión de gases, se produce por diferencias de presión, ahí tienen, entre el alvéolo y la sangre para cada uno de los gases, ¿sí? Fíjense, desde un lugar de mayor concentración de nuevo a un lugar de menor concentración, tengan en cuenta siempre que siempre hay mayor concentración de gas en el ambiente, por eso difunden de afuera hacia adentro, ¿sí? Y que este aumento de la cavidad torácica, del volumen de la cavidad torácica, hace que el oxígeno ingrese al cuerpito de ustedes, ¿sí? Y que cada vez que este diafragma vuelve, se relaja a su posición original y el tórax vuelve a su posición original, la presión atmosférica dentro de la cavidad torácica, el volumen se achica, se hace mayor a la presión atmosférica, por eso el aire sale, ¿sí? Lo comprueban con esos valores de dióxido de carbono que vimos antes. Pero fíjense que en esta diapositiva, en esta frase, está la clave de todo el proceso que venimos estudiando hasta ahora. De nuevo, ¿sí? Tenemos la entrada de oxígeno, la salida de dióxido, ¿sí? Fíjense, acá tienen todo explicadito, ¿está bien? La sangre rica en oxígeno que se dirige hacia la circulación general, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía antes y acá lo tienen más marcado. El alvéolo tiene una membrana que es la membrana alveolar. Y entre el alvéolo y el vaso también hay estructuras que separan. Hay un intersticio, hay un lugar ahí en el medio, hay un espacio, ¿sí? Acá en el medio, le quise poner el color amarillo. Entonces, cada vez que los gases tengan que pasar desde un lugar, desde el alvéolo al vaso, lo que van a hacer es como saltar un puentecito. Van a saltar la membrana alveolar para luego saltar la membrana del vaso y entrar directamente a la sangre, ¿sí? Entra oxígeno, sale dióxido de carbono, ¿sí? A este proceso que se produce todo el tiempo sin que ustedes lo sepan, esta mecánica ventilatoria, es el proceso de ventilación, ¿sí? Que reúne a estos dos procesos a su vez, la inspiración y la expiración, entrada de aire, salida de dióxido. Esto es fundamental que ustedes se lo acuerden. Fíjense, de nuevo, es lo mismo, ¿sí? Son varias imágenes para que ustedes vean lo mismo, ¿está bien? Entrada de aire, este aire que es oxígeno y la salida de dióxido. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, una cuestión particular. Una vez que el oxígeno ingresa y el dióxido sale, ¿sí? La circulación en sangre del oxígeno y del dióxido de carbono no va a ser la misma, porque los dos, ¿sí? Van a tender a asociarse con una proteína que se llama globina, ¿sí? La globina, que es una proteína globular, como su nombre lo indica, va a estar asociada con grupos hemo.
Los grupos hemo son grupos hierro, ¿sí? Y resulta que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono tienen mucha afinidad por el grupo hemo, por este hierro, ¿sí? Por lo tanto, se van a asociar. Pero no todo el oxígeno se asocia con esta hemoglobina, con este grupo hemo, ¿sí? Sino que un porcentaje queda disuelto en sangre. ¿Está bien? ¿Por qué? De reserva, por si me pasa algo. ¿Está bien? Y no todo el dióxido de carbono va a estar asociado a ese grupo hemo también, sino que va a circular una gran cantidad en sangre también, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien cuando veamos el videíto de gasometría, donde ahí vamos a tratar de explicarlo de una manera un poquito más clara. Chicos, esta diapositiva tiene que ver justamente con las pruebas, ¿sí? Que se hacen, las pruebas a nivel, digamos, respiratorio que se van a hacer. No voy a entrar mucho acá en detalle en este momento, sí, ustedes lo pueden leer si están interesados, no hay ningún problema, pero lo que sí me gustaría que sepan, y se los voy a comentar en la que sigue, es que ustedes van a monitorizar permanentemente la actividad ventilatoria de un paciente. Para esto existen un montón de cosas, ¿sí? Desde los monitores que nos van a estar informando la actividad cardíaca, que está relacionada con la respiratoria, nos van a estar monitoreando, nos van a estar informando acerca de la saturación de oxígeno, es decir, de cuán asociado está este oxígeno a la hemoglobina en la sangre, ¿sí? En determinado periodo de tiempo. Nos van a estar informando acerca de cuánto dióxido de carbono hay circulando. Eh, Existen un montón de aparatos que ustedes van a trabajar y que a su vez le van a, digamos, ayudar a ventilar a un paciente, como son es la respiración mecánica, ¿sí? Entre los respiradores, por ejemplo. Pero ustedes van a tener ciertos aparatos como por ejemplo volumétricos, ¿sí? Se llaman así, volumétricos, que lo que van a hacer medir los volúmenes y las capacidades pulmonares de un paciente en determinado momento. Ahora, hay un montón de factores que afectan efectivamente la hematosis. Y cuando digo hematosis me refiero a todo lo que es el producto final, a este intercambio de gases. ¿Cuáles van a ser? Entre los tantos que hay están las patologías, ¿sí? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? Fibrosis en muchos casos, el asma, ¿sí? Patologías propias del factor surfactante, ¿está bien? Lo cierto es que ustedes tienen que saber que cuando los bronquios, cuando los alvéolos no tienen suficiente factor surfactante, tienden a colapsarse, se secan, son como uvas. Imagínense a los alvéolos, a los sacos alveolares como racimos de uvas. Y cada uva es un alvéolo. Cuando ese alvéolo no tiene factor surfactante suficiente, se colapsa, se seca la uva, se hace una pasa de uva. ¿Sí? Por lo tanto, ahí no puede haber hematosis. Es un alvéolo menos. ¿Sí? Entonces, cuando esto pasa, ¿sí? Y pasa sucesivamente, es decir, pasa en varios alvéolos a la vez, en varios sacos alveolares, ¿sí? En todo un saco alveolar, el paciente empieza a faltarle el aire. Es lo que ustedes conocen básicamente como asma, pero en realidad traducido a la regla general, ¿sí? Se dice que el paciente, que se dice que la vía está bronco, ¿sí? Que está cerrada, está cerrada, literal. Como está cerrada esa vía aérea, yo lo que tengo que hacer es dilatarla, tengo que abrirla. Entonces lo que voy a hacer es dar un bronco dilatador. Voy a abrir esa vía aérea para que el bronquio de nuevo se abra y el alvéolo, por supuesto, se abra y permita ese pasaje de aire y el paciente pueda hacer la hematosis. ¿Sí? Entonces, broncodilatadores, broncoconstrictores, si ustedes quieren llamarlo también, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando la vía aérea se cierra, se impide este pasaje de gases, se impide realizar la hematosis y lo que yo tengo que hacer es dilatarla, broncodilatarla. Por eso le doy un broncodilatador. Lo que ustedes están viendo acá es una foto, ¿sí? De las principales enfermedades pulmonares, ¿sí? Que se van a dividir en dos grupos, o en varios en realidad, pero tiene que ver con patologías obstructivas, tales como el enfisema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y hay un montón más, ¿sí? Porque incluso un neumotórax puede obstaculizar la vía aérea, ¿sí?
ni les digo un derrame pleural. También por eso yo tengo que hacer un sellamiento de esa cavidad para volver al pulmón a su posición original y restablecer la vía aérea como Dios manda, ¿sí? Y enfermedades propias que ya van a ser propias del tejido pulmonar, tales como algunos cánceres y demás, ¿sí? Pero piensen que en el mismo momento en que se detecta un cáncer, ¿sí? Y haya que resecarle un lóbulo a un paciente, yo le voy a hacer una lobectomía de alguno de los dos pulmones, ¿sí? Lo que estoy haciendo es quitándole funcionalidad respiratoria. Entonces, eso hace también a la disminución de la capacidad respiratoria de ese paciente. Por eso ustedes van a ver, incluso por la calle, pacientes que andan caminando con el tubo de oxígeno permanentemente encima, ¿sí? Porque tienen esa capacidad ventilatoria disminuida. Lo mismo que pacientes que están internados, que está con la K227, que es la cánula nasal, ¿sí? En donde obviamente yo lo que estoy haciendo es, de alguna manera, oxigenándolo. Y ahí viene la palabra de oxigenación, ¿sí? No es lo mismo oxigenar a un paciente en un estado controlado, como es un paciente internado, que hacerle la oxigenación a un paciente en la vía pública, por ejemplo, en donde yo tengo que ver con qué factores juego, ¿sí? Y con qué me voy a encontrar. ¿Está bien? Esas cuestiones igual ustedes las van a ir viendo con la práctica y les vamos a seguir hablando a lo largo de estos últimos dos temas, que es respiratorio y cardiovascular, porque recuerden que uno sí o sí depende del otro. ¿Está bien? Y por último, chicos, acá tienen todas las características que resumen lo que estuvimos hablando hasta recién, ¿sí? Cuáles son los aspectos físicos de esta ventilación, de esta mecánica ventilatoria, la inspiración y la expiración. En este caso, ustedes pueden observar también cómo se produce la inspiración y la expiración. Acuérdense, diafragma desciende, aumenta el volumen de la capacidad torácica, eso hace que el aire ingrese, ¿sí? Cuando el diafragma vuelve a su posición original, asciende, es decir, se relaja, la cavidad torácica vuelve a su posición original, los pulmones vuelven a su posición original, por eso el aire sale, ¿sí? Entonces, vamos a tener nuestros pulmones adaptados a eso y a su vez recubiertos por las pleuras que van a acompañar en esa distensibilidad o compliance pulmonar de alargarse y volverse al lugar, ¿sí? Cada vez que yo tengo que hacer algún movimiento. Y acá tienen justamente las características de cada una de las estructuras, ¿sí? Fíjense las propiedades propias del pulmón y las propiedades propias de todo lo que es el espacio intrapulmonar o básicamente la porción pleural, que es la que nos va a importar. Acuérdense, entre las pleuras, que son dos, visceral y parietal, hay una cavidad, es una cavidad virtual, que tiene líquido, ese líquido se llama líquido pleural. Se transforma en real esa capacidad cuando recibe, por ejemplo, un trauma, ¿sí? Cuando algo externo lo invade. Cuando algo externo invade, el pulmón es como una esponja, ¿sí? Se achica, ¿está bien? Y empieza a entrar aire ahí donde no tiene que entrar. El aire tiene que entrar sí o sí por la tráquea, por los bronquios, no por otro lado, es decir, no por la pleura. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer una derivación pleural? ¿Cómo es que nosotros salvamos un derrame pleural? Bueno, en primer lugar lo que se hace es colocar un tubo, se llama tubo de tórax. Ese tubo de tórax va conectado a un aparatito que se llama campana y en esa campana va a ir colocado el líquido fisiológico, ¿sí? Esa campana tiene dos picos, uno de los dos picos va a quedar sumergido bajo agua y otro no. ¿Por qué necesito yo que ese tubo quede conectado a otra campana que tenga agua? Bueno, justamente por lo que les dije antes. Porque el aire que ingresa atmosférico, que ingresa con una presión determinada, a medida que ingresa en la cavidad nasal, va a ser humedecido, va a ser calentado y va a ser transformado en vapor de agua. ¿Está bien? Entonces, cuando pase desde la vía nasal hasta llegar al alvéolo, va a llegar con una presión totalmente distinta, ¿sí? Mucho menor que la del aire atmosférico. Y durante todo ese trayecto, ese aire también sufrió cambios porque fue sufriendo cambios al ser vapor de agua. Por eso es necesario que yo conecte a ese pulmón que está lesionado o a esa, digamos, pleura lesionada con vapor de agua. En el mismo momento que yo coloco el tubo, voy a colocar talco en el lugar de la lesión. ¿Para qué? Para sellarlo. Voy a hacer lo que se llama un sellamiento pleural, ¿sí? Ahora, si la patología se da a nivel ya propio bronquial, bueno, otro va a ser el tratamiento, ¿sí? Otro tipo de tratamiento va a ser el que vamos a aplicar,
depende qué tipo de patología sea, pero fíjense que a su vez con las espirometrías o los exámenes, digamos, de la mecánica ventilatoria, nosotros también podemos diagnosticar o podemos saber si existe alguna obstrucción a nivel de la vía aérea cuando le pedimos a ese paciente que inspire y expire a nivel normal. En mi caso, en este momento que estoy resfriada, por ejemplo, obviamente que tengo mi capacidad pulmonar un poco más reducida, ¿sí? Porque justamente me cuesta un poco más hablar, ¿sí? Lo mismo que si a ustedes les pasaría lo mismo, ¿está bien? Y además, porque fíjense que todo el tiempo que estoy hablando me agarran ataques de tos, tengo epitelio ciliado con células caliciformes, quiere decir que hay algo que me está delatando que tengo que toser, que tengo que sacar algo, ¿sí? Espero que algo de todo esto les haya quedado. Vamos a después ver en cada video en particular el funcionamiento de la vía aérea, ¿sí? Y particularidades propias de la fisiología respiratoria, pero sepan que la fisiología respiratoria, que el aparato respiratorio no funciona si no tiene al lado el aparato cardiovascular. Y el cardiovascular, que se llama así cardiovascular, no funciona sin la ayuda del sistema respiratorio. Por algo se dice cuando ustedes escuchan que el paciente muere por un paro cardiorrespiratorio, es decir, uno van agarradito de la mano del otro. Nos vemos en el próximo video, nos vemos en las clases, espero algo haberlos ayudado. Cualquier cosa me avisan, igual nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando. Les mando un saludo enorme.